Muy buenas tardes, ya querida audiencia. Espero que, primero que todo, espero que hayan tenido una buena mañana y que espero que sigan con ánimos de seguir este día más de vida con ánimos y con felicidad y con ganas de seguir progresando. Y eso es todo. Les quiero hablar cosas más de el precio de ser diferente. El precio de ser diferente. ¿A qué se refiere? A ser diferente a las demás personas, a poder destacar ante los demás. Ser ser ese pequeño porcentaje de la población que marca la diferencia. Y una cosa más, una pregunta, ¿tú crees que solamente por el hecho de existir o solamente por, no sé, tener un rostro bonito o un cuerpo anhelado o solamente por ser una buena persona? No, las cosas no te van a caer del cielo, mil y veces no. Si quieres tener algo o luchar por algo, tienes que darlo todo en la vida. Tienes que arriesgarte, no tener miedo, porque eso es lo que nosotros le tenemos miedo. ¿A qué? Al éxito es lo que le tenemos miedo. Y ese miedo, ¿por qué? Porque nosotros preferimos estar mil veces en nuestra zona de confort. ¿Cómo es eso? En un lugar que nos sentamos seguros de nosotros mismos. No nos gusta experimentar nuevas cosas. Y las cosas que no experimentamos son las cosas donde siempre fallamos. ¿Por qué? Por ejemplo, tú quieres hacer, alejarte de la mayoría de las personas. Por ejemplo, no quieres ser parte de esa mayoría de la población que, por ejemplo, la mayoría de la población que hace, roban, matan o simplemente no hacen nada productivo por la sociedad ni por sus propias vidas. ¿Qué prefieren hacer? Lo que prefieren hacer es quedarse a vivir en la casa de sus padres y quedarse así de haraganes, donde cosas más, lo único que hacen es comer y listo. La marcar la diferencia hay mucho riesgo. ¿Tú crees que las grandes personas, por ejemplo, Elon Musk, tú crees que ha logrado todas esas cosas solamente por ser bueno, o tal vez ser inteligente, porque todos somos inteligentes, solamente que no lo aprovechamos. Y aunque tengamos esas capacidades, aún hay mucho riesgo. Por ejemplo, él es una mente brillante, pero no solamente eso, sino que arriesga cada segundo de su vida a seguir progresando. Porque si esos millones solamente los tiene ahí, como por ejemplo, como antes he dicho, una zona de confort, eso no va a prosperar. Eso es lo que nosotros no tenemos, no prosperamos. Con lo poco que tenemos podemos hacer gran diferencia, marcar la diferencia entre los demás. Esa pequeña diferencia que hace cosas productivas, que crea, que innova y que ayuda a los demás. ¿Cómo? Con las cosas que genera. ¿Cómo es eso? Con el que si las personas, si esa pequeña diferencia entre las personas estuviera aumentando, este país sería mejor. La mayoría que hace, por ejemplo, nuestros políticos que hacen, roban solamente y solamente usan para su beneficio propio el poder que tienen. Por ejemplo, si ellos están en una decisión que prefieren entre ayudar a unas personas, cosas más del huaico que se ha sucedido y aprobar cosas más, el bono sí lo van a hacer, pero ¿qué, tú crees que todos lo van a hacer? No, porque hay una pequeña diferencia que sí quiere que ese país prospere. Pero en cambio la otra mayoría que aprueba un bono para ellos mismos, ¿tú crees que ellos lo van a dudar? No, en ningún momento. Esas personas que buscan su beneficio propio, ellos son parte de la mayoría. Marca la diferencia, arriesga cada momento de tu vida. Y otro tema que les voy a hablar muy apartado del precio de ser diferente es el amor. El amor es una de las cosas más maravillosas que nos pudo haber dado Dios. ¿Por qué? Porque es ese don de compartir. Como dice, ama a tu prójimo. Y ese amor nace en cada uno de nosotros. Pero no es solamente para que tú solo tengas. No hay que ser personas egoístas, mi querido amigo. Tenemos que compartirlo con los demás. Por ejemplo, compartirlos con un hermano, con la familia, o con un amigo o una amiga, o viceversa. El amor y cosas más tenemos que transmitirlo, pero también hay que saber darlo. Les voy a dar dos casos de ejemplo. El amor entre una pareja de adolescentes, que supuestamente es amor, que en realidad no lo es, porque muchas veces en esos momentos confundimos la palabra amor entre la palabra te quiero. Y hay mucha diferencia. ¿Ya? Y el otro caso sería el amor de una madre. Pero primero les voy a hablar el amor entre adolescentes. El amor entre adolescentes supuestamente dicen, yo te voy a amar por toda la eternidad. Tú eres mi único amor.
según dicen que es su único amor, cuando ni siquiera saben qué es la verdadera palabra amor. Amor tiene muchos significados. Por ejemplo, tú cuando amas a alguien, tú antepones a esa persona, tú buscas su bienestar. En cambio, en el amor de adolescentes, no inicia el amor así, como dicen, amor a primera vista. No, eso no existe. Tienes el amor, el verdadero amor comienza cuando recién conoces a la persona. El amor entre adolescentes solamente comienza cuando se miran, porque el primer contacto que haces con una persona es el visual, o sea, lo que le ves es primero el físico, y te enamoras de su físico, no amas cómo es la persona, no amas cómo es ella, cómo son sus acciones, y el amor lucha por muchas cosas, por ejemplo, el amor, el amor tú crees que dos personas que en verdad se quieren, se van al primero o al segundo o al tercer problema o el problema mil crees que se van, no, si en verdad hay amor se lucha y se pelea contra viento y marea para que ese amor siga a flote. En cambio, un amor entre los docentes, ¿tú crees que ellos van a solucionar el problema? Claro que pueden, pero no lo hacen. La mayoría de las veces son niñitos caprichosos que prefieren que la otra persona se perdone en vez de que ambos lo hagan, porque el amor no es ni tres, ni cuatro, ni cinco, no, solamente son dos, el mujer y el hombre. Ya sé, Gausama, que ustedes han escuchado también cuando tenían sus amigas o amigos también que se cuentan, no, que mi enamorado me ha dicho que me va a amar por toda la vida. Y cuando hay un problema, ¿cómo se llama? Buscan a la amiga. Pero no entiendo, sí, está bien buscar un consejo, pero la persona que más conoce a la otra persona y que tú mismo te conoces es solamente eres tú, ya seas hombre o mujer. Tienen que solucionar ambos el problema para poder seguir a flote el amor. Y en cambio, el amor de una madre, por ejemplo, es cuando se antepone primero al hijo que a su propio ser. Porque cuando, por ejemplo, tú crees que una mamá, si de verdad te estuviera amando, te daría estudio, obviamente que es su obligación, ¿no? Aunque ellas si quisieran, no te lo darían. ¿Tú crees que una persona, por ejemplo, una persona que tú no amas, tú le darías algo, bueno, tal vez le darías algo, pero no porque tú quieres, sino como una obligación? Y cualquier persona diría, cosa más, no voy a hacer esto, me da flojera, pero no, se matan muchas veces por dar las cosas y muchos ejemplos que también se pueden dar. Esa es la gran diferencia, la persona, el amor es entre dos, hombre y mujer, en la familia también se da. Y también hay muchas cosas que mejorar. El amor siempre se dará, pero hay que también darlo. Y por eso el siguiente tema que les voy a hablar, que es déjalo ir. Déjalo ir tiene muchos significados. Por ejemplo, el primer significado puede ser, bueno, los dos temas que yo les voy a hablar sobre déjalo ir, es el primero sobre, por ejemplo, un familiar que ha muerto. Ese es el primero. Y el segundo es cuando, por ejemplo, estás en una relación y esa relación quieres ya dejarlo, cortarlo. Les voy a hablar sobre el primer caso. En el primer caso, muchas cosas de poder hablar de ella, pero lo voy a intentar resumir en el poco tiempo. Cuando una persona fallece, tú qué es lo que quieres. Dices, pude haber hecho estas cosas, ¿por qué no hice esto? O tal vez hubo un problema entre ella y tú. Tú dices, ¿por qué no solucioné este problema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y muchas cosas y te haces en la cabeza un conflicto entre tú mismo, que nadie te está metiendo, porque esas mismas ideas tú te lo estás metiéndote a la cabeza. Y eso ya es masoquismo, te estás maltratando a ti mismo. Y así son la mayoría de las personas, prefieren el maltrato a sí mismo en vez de vivir la vida con amor. Por ejemplo, en vez de decir esas cosas, puedes recordar los momentos bellos que viviste, los recuerdos, las acciones y todos los sentimientos que compartieron los dos. Recuérdalos, solamente quédate con las cosas buenas. Y por otro lado, en una relación, si ambos se aman, si la respuesta es sí de una y la respuesta también del otro es sí, aún puede haber esa salvación del amor, aún hay esperanza. En cambio, si la otra persona dice no y la otra persona dice sí, ahí qué hay, solamente una persona quiere a la otra, ama a la otra, y eso no es amor. ¿Por qué? Porque el amor es cuando ambas personas se quieren y se protegen, y se quieren, como ya dije, entre sí, no solamente es uno. Si uno solamente se quiere, eso ya no sería amor nada más, eso sería
algo egoísta, porque estás con una persona que ni siquiera sabes que eso así se te va a preocupar por ti. Cuando ves que esa persona solamente te hace sentir menor, tu autoestima lo baja más o te maltrata, ahí como se llama, ya es momento de decir, quiero dejar esto por aquí. ¿Por qué? Porque si una verdadera persona te quiere, esa persona te suma, no te resta. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que te suma, te hace muchas cosas. Por ejemplo, esa persona te antepone, como ya dije, en el amor te antepone ante él, se cuidan, se protegen entre sí. Ese es el amor. En cambio, otra cosa ya sería muy diferente, como posteriormente ya dije, es que te maltrate y algo así. Ahí ya es el momento donde ya sabemos que deberemos dejarlo ir. ¿Y qué me refiero con dejarlo ir? Ya recordarte de cortarlo ahí y solamente recordar algunos momentos que viviste ya y listo, debe dejarlo ir. No hay mejor satisfacción que quitarse un peso de encima, y ese peso encima ese es el más grande que una persona que te esté maltratando o despreciando. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.